¿Cómo está Morín? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. ¿O no? Consejo, la pelea que viene. Sí, vamos a poner en contexto por qué vamos a hablar hoy del Consejo de la Magistratura y por qué lo ponemos como la discusión que va a llegar. ¿Va a llegar luego de qué? Bueno, va a llegar luego de que se termine la intriga o el misterio respecto a qué decida la Corte Suprema con los jueces trasladados. Viste que bajó un poco los decibeles, no sé si por el fin de semana largo, porque se aburrieron, porque en realidad nadie sabe nada, que creo que eso es el argumento principal por el cual ya no se arriesgan pronósticos. En realidad cada uno dice lo que quiere en este contexto. ¿Por qué? Porque no hay pistas, la Corte está blindada, no da señales. Hay un juez de la Corte que prácticamente jugó más de manera transparente cuál puede llegar a ser su postura, y el resto juega al misterio, juega al último momento. Vos me dirás, ¿puede pasar el martes que haya una definición sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli? Puede ser. Fin de semana largo, generalmente la Corte difiere en algún sentido sus encuentros. ¿Por qué a mí me habían dicho, o te lo pregunto esto desde casi el absoluto desconocimiento, que podía haber sido este jueves? Bueno, en realidad, no, lo que ocurre es que en realidad, la semana pasada, la conexión vía Zoom entre los jueces de la Corte se da los martes. Sí. En ese momento dijeron, no discutieron nada de los jueces, pero la realidad es que no lo iban a discutir. ¿Por qué? Porque la semana anterior ya habían decidido abrir el per saltum, de manera que no se juntan los jueces, no es un TP de la facultad, un voto de la Corte Suprema. Cuando deciden tomar un tema, lo toman y empiezan a trabajar tras bambalinas, sus secretarios, sus asistentes, empiezan a cruzar memos entre sí, de manera que no necesitan verse y decir, bueno, ¿vos qué escribiste? Claro. No, yo que sí, y yo, no, que no, pero ¿qué pusiste? No, no se hace así, no se trabaja así, en líneas generales en esta cuestión. ¿Qué pasaba? Los jueves se dan a conocer algunos de los fallos que se firman o que se acuerdan tratar durante esa semana. Por eso es que en líneas generales se suben por sistema y algunos decían, bueno, ¿puede ocurrir? No, lo cierto es que no. Vos me preguntás mañana, el martes, ¿pueden tratar este tema? Pueden empezar a firmar y puede empezar a circular. Lo importante es el voto de mayoría, que haya al menos 3 voluntades que se inclinen en un sentido y va a estar todo resuelto esta cuestión. Alguien podría decir, dentro de los próximos 15 días se mantiene este interrogante. Sí, se mantiene. Y la verdad es que el gobierno empezó a tender una serie de puentes, ha habido llamados, ha habido una serie de cosas que contábamos la semana pasada que no existían, empezaron a ver, pero siguen sin pistas, porque la Corte no va a mostrar las cartas. Pero hay un detalle que no es menor en todo este contexto del cual estamos hablando. ¿Va a haber una pelea, evidentemente, sea el fallo que fuere, con la Corte Suprema? Muy probablemente sí, sobre todo si es adverso al gobierno. Pero hay otra cuestión que están leyendo en el mundo judicial y que es la siguiente. La discusión por el Consejo de la Magistratura, en realidad, ¿quién es el iniciador de toda la saga de los jueces? Vos me podés decir con alguna óptica, Macri al trasladarlos. Bueno, pero ¿quién toma la decisión de avanzar y de revisar las cuestiones vinculadas a los jueces trasladados? El Consejo. El Consejo de la Magistratura. ¿Qué fuerza, en definitiva, el Consejo de la Magistratura? Actuar al Senado, al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Casación y hasta la propia Corte. Es decir, el movimiento iniciado en el Consejo de la Magistratura desencadena todos estos otros movimientos de índole político. Ahora bien, el Consejo Consultivo, que asesora al presidente Alberto Fernández, también tiene entre su lista de temas dar un diagnóstico sobre el Consejo. Y la realidad es que ¿quién generó los traslados? Consejo Consultivo sobre el Consejo de la Magistratura. Exactamente. ¿Qué fue lo que generó los traslados de los jueces? ¿Los generó Macri solo? ¿Los generaron los jueces solos? No, los generó el Consejo de la Magistratura, aceptando esos traslados a sola firma como único requisito de la voluntad del juez para eventualmente pasarse a algún lugar estratégico. De manera que el Consejo de la Magistratura queda como una suerte de protagonista dentro de todo este lío, generando cosas. Ahora bien, el Consejo de la Magistratura, para hacer un poco de historia en este tema, es fruto de la reforma constitucional. Es una herramienta que es el órgano de conducción política del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la cabeza es la Corte Suprema, pero lo cierto es que el que maneja la cuestión más sobre la tierra es el Consejo de la Magistratura. Y hay una máxima en el mundo judicial que es, vos no tenés que tener miedo a quien te pone si sos juez. Tenés que tener miedo a quien te puede sacar.
¿Y quién te puede sacar? El Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque es el órgano de selección y remoción de jueces a través de medidas disciplinarias. Ya hemos visto en los últimos 4 años cómo se puede tergiversar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, incluso teniendo retenido a un consejero para poder aprobar un juicio político, de manera que los límites del Consejo de la Magistratura son los más laxos de todos a la hora de sentarse en esta cuestión. Pero repasemos un poco qué es lo que puede llegar a quedar en la mira. Hoy, por eso decimos Consejo de la Magistratura para armar, porque nadie tiene bien claro, todos saben que funciona mal, ahora nadie tiene bien claro cómo arreglarlo esto. Y han metido parches, se han metido reformas, ha habido de todo en el camino y esto es lo que vamos a repasar porque me parece que es lo relevante y es la discusión que por ahí la vemos a fin de año o por ahí en principio del año que viene, pero es una discusión ineludible qué es lo que va a pasar con el Consejo de la Magistratura. El modelo actual tiene 13 miembros, un representante del Ejecutivo, un representante académico de las universidades nacionales, 2 representantes abogados de la matrícula y 3 jueces. 3 diputados, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y 3 senadores bajo la misma fórmula, 1 por la mayoría, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Así está compuesto este modelo prácticamente desde la ley que impulsó en el año 2006 la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Anterior a eso, había un modelo de 20 miembros. Estos 20 miembros tenían una particularidad, porque habían sido, de cuando fue prediseñado por la Constitución del 94, no se habían establecido cuántos integrantes tenía que ser. Es decir, la Constitución, los constituyentes no llegaron a un acuerdo de cómo debía ser esto, dijeron que fuera equilibrado. Y siempre la discusión respecto al peso de la política de los demás estamentos ha sido la eterna piedra de toque del Consejo de la Magistratura y en realidad la piedra de toque de su funcionamiento. Pero veamos por qué. El modelo anterior a 2006 tenía 20 miembros. El presidente del Consejo era el presidente de la Corte. ¿Te imaginas hoy lo que sería eso? Bueno, Rosenkrantz, presidente del Consejo de la Magistratura también. Un representante del Ejecutivo, 2 representantes académicos, 4 abogados de la matrícula federal, es decir, más abogados, 4 jueces, también equilibrando entre jueces de Cámara y de primera instancia. Y del interior. Y del interior también, balanceando esa cuestión, 4 diputados y 4 senadores. 2 por la mayoría, 1 por la minoría y... 1 por la segunda fuerza. Claro, exactamente. Sí. Eso es decir, hay representantes, ya se extiende un poquito más la representación política a la segunda minoría. Es decir, que es más que interesante. 3 fuerzas políticas. ¿Qué pasó con esta discusión? Bueno, en el año 2015... había una batalla del Colegio de Abogados de la Ciudad, que no es el colegio público, sino es el Colegio de la Calle Montevideo, que demandó por inconstitucional el proyecto de Cristina Kirchner, el que está ahora, el de 2006, el que llevaba a 3, recortaba todo esto y llevaba a 13 los miembros, sacaba un juez, sacaba miembros de la segunda minoría, sacaba al presidente de la Corte. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esa causa la tiene la Corte Suprema todavía. Y algunos dicen, ¿qué pasaría si ratifica esa inconstitucionalidad del actual formato del Consejo? ¿Volvería al anterior? ¿Habría un plazo para que la Corte se expida respecto a, bueno, va a cambiar el formato del Consejo de la Magistratura? Le damos, no sé, hasta 2021 para que cambie, porque el actual formato es inconstitucional. Esa es una llave que tiene la Corte Suprema hoy en sus vocalías. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en el mientras tanto? Bueno, Marcos Peña fue uno de los principales interesados en que esa causa no se moviera durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Ese es un dato también. El consejo que te sirve no se toca. Esa es una de las cuestiones. Bueno, en el camino... Cambiemos presentó su propio proyecto de Consejo de la Magistratura con 16 miembros, sumando a 3. ¿Cuál es la diferencia? Solo 2 abogados más y un juez más. ¿Qué te decía esto? Acá se equilibra todo. ¿Por qué? Porque la política no puede tomar decisiones sin el resto de los estamentos. La realidad es que nunca pasó que la política, oficialismo y oposición se juntasen y usaran sus miembros para arruinar a algún juez. Ponele. Porque en líneas generales siempre se parten las mayorías en el Consejo de la Magistratura. Pero toda esta discusión está por verse, porque este es el modelo que había presentado Cambiemos en el Justicia 2020 y demás. Sí, claro. Y los abogados estaban contentos con esto. Y los jueces un poquito también con este formato a ver qué pasaba. Porque todo es prueba y error. Después se van a decir que este no funciona tampoco porque el problema parece ser otro. Y hay un último escenario. El último escenario que es un interrogante para nosotros porque... es el modelo que puede llegar a decir el Consejo Consultivo de Asesores. El tema se trató, pero como otros temas también, digamos, no hay conclusiones definitivas. Un regreso a 20
ha sido uno de los temas que algunos han expuesto, en realidad papeles de trabajo, algunos se molestan cuando nosotros revelamos algunos papeles de trabajo o versiones que giran en torno a eso. El propio presidente en la entrevista con Horacio Berbisky hoy dijo, cuando le preguntan por opciones o variables de ampliación de corte, dijo hay de todo en las opiniones, habrá que ver cuál prevalece. El modelo del Consejo Consultivo sobre el Consejo de la Magistratura todavía es un interrogante porque muy probablemente ese se va a traducir en un proyecto de ley y así sucesivamente. El problema que venimos arrastrando, Consejo de la Magistratura, desde hace muchísimo tiempo, y además un Consejo de la Magistratura que es deficitario desde el punto de vista de administración de los fondos. Sabemos que es una crisis muy severa la que atraviesa el Poder Judicial en cuanto a temas de fondos, están siempre dependiendo de partidas oficiales. Esto hace muchísimo tiempo. Lo concreto, Consejo, la pelea que se viene. Gracias, Gabriel Morini. En instantes vamos